Conflicto armado, memoria irreversible. Los conflictos armados transforman abruptamente las vidas de las personas, les quitan sus fuentes de supervivencia y menoscaban sus posibilidades de una vida digna, a la vez que configuran un entramado de impactos capaces de producir daños irreversibles. Estos surgen de la pérdida de recursos valiosos y significativos, ya sean materiales o afectivos, de las condiciones de terror y de arbitrariedad que instala la violencia y del menoscabo de sus derechos fundamentales, factores que impiden que las personas victimizadas sigan viviendo con confianza, seguridad y dignidad. En el conflicto en el país se experimentaron situaciones y emociones muy intensas y dolorosas. Hubo miedo y pánico generalizado, experiencias que alteraron y cambiaron las maneras de vivir y los proyectos de las personas. El despliegue de la violencia en distintas épocas y territorios, y en particular las disputas por control territorial entre actores armados, creó un clima de terror que hizo del miedo una emoción constante, que marcó las vidas de las personas, especialmente en los contextos rurales y campesinos. O sea, hay un momento muy aciago, muy impactante, que es ese momento que empieza a acontecer de 1995 hacia el 2005, cuando se disparan todas las modalidades de violencia, cuando la masacre se vuelve la modalidad más recurrente por parte de los paramilitares, cuando irrumpen otros actores armados y creo cuando la guerra tiene su mayor nivel de degradación. Ese momento de la historia además es muy particular porque nos interroga por qué ocurre eso justo después de que la sociedad colombiana estaba tan esperanzada después de una constitución. ¿Por qué no paró en el 91? ¿Y por qué vivimos ahí la más cruda violencia? Es que justamente que a ese propósito democratizador se opuso una reacción, y una reacción muy violenta, una reacción que apeló a lo legal, a lo ilegal, y eso se juntó con una dinámica muy importante en el país, que era la dinámica en crecimiento del narcotráfico. Entonces creo que si bien tenemos una guerra larga, yo creo que podíamos ubicar ese periodo del 95 al 2005 como el periodo más degradado y de mayor intensidad. Durante algunos periodos se acentuó el miedo ante ciertos hechos atroces. Sus consecuencias forman parte del comportamiento colectivo. Callar, desconfiar, no atreverse a expresar lo que se piensa, encerrarse, aislarse y moverse con cautela son algunos de los comportamientos que fueron incorporándose en la vida cotidiana y que operaron como mecanismo defensivo y de protección. Y es que cuando las personas sienten que a su alrededor prevalece la confusión, la duda, las sospechas y que además los hechos suceden de manera abrupta, la confianza básica se va desdibujando y el miedo entra a formar parte del diario vivir. Yo hacer guerra a otra humanidad, para nosotros eso no es cultura. Las amenazas para que hicieran o dejaran de hacer, las obligaciones de colaborar bajo coacción o los señalamientos contra diferentes colectivos comunitarios o políticos han formado parte de las estrategias de la guerra. En este sentido, el miedo no ha sido una consecuencia más con que se fragmentaron comunidades, se inmovilizaron las personas y se impuso un clima de silencio y desconfianza que obligó a cambiar la manera de vivir de las personas, las familias y las comunidades. Los daños causados por el conflicto, además de perjudicar a las personas, las comunidades, los colectivos organizados, la naturaleza o los ideales, también han repercutido sobre las identidades de las personas. Ser campesino, indígena, líder social, defensor de derechos humanos, mujer, persona adulta mayor, lesbiana, gay militante, habitante de un determinado territorio, entre otras, se ha convertido en una carga, un estigma o una justificación de la violencia. A las 11, 12 o 12 de la mañana le tumbaban la puerta y venían y no les importaba sacarle su hijo, su papá, su hija, lo que sea, y la llevaban y la desaparecían, y cuando uno estaba de buenas la encontraba. Hay alrededor de unos 350 fosas todavía para encontrar, que hoy por hoy no sabemos todavía dónde están. Mi hermano desaparecido, del cual no hemos encontrado ninguna información. Uno se pone a pensar en todo ese pasado y eso es lo que hace, es como lastimar uno su corazón, lastimar uno sus pensamientos, porque imagínese un sufrimiento que eso no, para mí pues parece que eso no se va a recuperar así
tan rápido o nunca, porque perder un ser querido ya así de un momento a otro, eso es muy duro. Asimismo, los daños retroalimentan o producen otros adicionales, por ejemplo, las pérdidas materiales o detrimentos económicos y en las condiciones de vida tienen implicaciones emocionales, pues las cosas tienen valor simbólico, son depositarias de historias, afectos, anécdotas u objetos que representan vínculos. Los daños físicos y corporales causan impactos psicológicos, dado que se afecta la seguridad, la salud mental y la autoestima. Si a esto se le agrega que, en la mayoría de los casos, cada una de las víctimas enfrentó más de un tipo de violencia y que las modalidades de violencia se entretejen unas con otras, puede vislumbrarse el gran cúmulo de impactos que enfrentó cada persona, familia, comunidad, organización y territorio. Por su parte, el desplazamiento forzado tuvo impactos similares. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, a enero del año 2022, al menos 8.510.295 personas fueron desplazadas forzosamente de sus hogares. Según un informe de varias organizaciones campesinas, el Instituto de Estudios Interculturales y de Justicia, entregado a la Comisión, cerca del 92% eran habitantes del campo. El desplazamiento forzado a menudo estuvo vinculado al despojo o abandono de las tierras y los territorios. Si bien no hay un consenso sobre las cifras, todas alarman. De acuerdo con los datos de la Contraloría General de la República, en su encuesta de 2013, para ese año se habían abandonado alrededor de 7,7 millones de hectáreas por desplazamiento forzado, un área superior al departamento de Guainía. El informe del Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de 2010, por su parte, estimó que en ese momento se había abandonado un total de 8.056.978 hectáreas, que equivalen a la suma de las áreas de los departamentos de Chocó y Nariño. Según ese informe, esta área correspondía a cerca de 280.000 predios. Con esto, queda destacar que el abandono y el despojo ha causado una mayor concentración de la tierra y un incremento en la seguridad social y económica en un país que de por sí ha tenido altos índices históricos. Durante algunos periodos se acentuó el miedo ante ciertos hechos atroces. Sus consecuencias forman parte del comportamiento colectivo. Callar, desconfiar, no atreverse a expresar lo que se piensa, encerrarse, aislarse y moverse con cautela son algunos de los comportamientos que fueron incorporándose en la vida cotidiana y que operaron como mecanismo defensivo y de protección. Y es que cuando las personas sienten que a su alrededor prevalece la confusión, la duda, las sospechas y que además los hechos suceden de manera abrupta, la confianza básica se va desdibujando y el miedo entra a formar parte del diario vivir. Esto ya debe acabar. Colombia está desangrada. No resiste un muerto. Nos pusieron contra las cuerdas. Pero también es ver cómo cortamos esas cuerdas y cómo nos ha tocado batallar a pesar de... Los daños y las capacidades de respuesta de las víctimas frente a la violencia deben reconocerse y comprenderse en el escenario en que se producen. En Colombia, esto ha sucedido en un contexto de violencia política histórica, cambiante y persistente. El daño causado ha sido resultado de las acciones intencionadas de personas y de grupos investidos de poder que representan y defienden intereses políticos y económicos. La manera como el conflicto ha afectado las emociones, pensamientos, creencias, acciones, bienes y en general la vida de las personas, de las comunidades y de la sociedad, su interpretación del pasado y su perspectiva del futuro deja huellas profundas y duraderas que incluso trascienden en el tiempo e impactan a varias generaciones. En un país como el nuestro, en cuya historia se han producido y ahondado importantes inequidades sociales, el conflicto armado ha agravado e intensificado las condiciones de vulnerabilidad y exclusión de las víctimas. A lo largo de los años, la violencia se ha ensañado con los más empobrecidos y marginados y ha profundizado la desigualdad y la pobreza.
Por esto, en parte, el sufrimiento no ha sido solo individual o familiar, sino también social, puesto que los daños e impactos producidos sobre las víctimas directas han afectado irremediablemente a la sociedad colombiana en conjunto. Así que, en estos tiempos, se hace tarea importante construir una nueva Colombia, partiendo de las memorias y de la aparición de nuevos ciudadanos, capaces de sobrevivir, de rescatarse a sí mismos y de construir una nueva sociedad donde todos asumamos el compromiso de evitar la repetición de esta atrocidad. Los testimonios incluidos en este reportaje fueron sacados del canal de YouTube Centro Nacional de Memoria Histórica.